Continuamos con el show en la red, dos temas que está poniendo nuestro sonidista, la verdad. Tremendo, tremendo. Miércoles. Chelo Robles en este día de trabajador de la televisión se está Para cortar la semana. Se está luciendo. Vamos a charlar con Marcelo Vicesares en este momento en el show en la red, porque mañana se viene una jornada muy interesante, muy interesante. Va a ser un debate internacional pensando en el deporte post-pandemia. Post-pandemia. Y de eso vamos a charlar con Marcelo Vicesares. Marcelo, ¿cómo andás? Buen mediodía para vos desde acá, Diego, Gastón, Ricky, te saludamos. Diego, Gastón, Ricky, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bárbaro. Bien, Marcelo. Bueno, muy interesante lo que se viene mañana, ¿no? Contarle un poco a la gente de qué se va a tratar esta charla que se va a venir en el día de mañana a las 15 horas. Bueno, mañana conjuntamente con la Universidad Nacional de Córdoba realizamos una jornada internacional de Derecho Deportivo. Va a estar exponiendo Irene Aguiar de España, que es una especialista en Derecho Deportivo vinculada a la FIFA, asesora de FIFA. Va a estar Carlos Rombolá, que es abogado especialista en Derecho Deportivo de Italia. Andrés Charría, también un profesor en Derecho Deportivo, Derecho Civil de Colombia, muy conocido, abogado de varios clubes muy importantes, dándonos una visión de lo que está pasando en el fútbol colombiano, más sudamericana. Andrés Patón Urich, que es el abogado de AFA, uno de los abogados de AFA, hablándonos sobre los derechos de formación internos, pero en este caso a través del sistema COMET, que es un sistema que ha implementado la AFA para que los clubes formadores puedan reclamar, en base a la legislación interna nuestra, los derechos formativos. Y por último va a estar también un aspecto muy importante en lo que hace al derecho a la perspectiva de género, mejor dicho, y al fútbol femenino en esta intervención a través de Ana Dalmazo, periodista, bueno, que ha sido del canal y actualmente del Mundo de La Voz del Interior. Exactamente, sí, muy interesante. Bueno, recordemos que en el día de hoy, en estos momentos, ¿no? En estas horas, se está debatiendo en la legislatura provincial lo que es la ley Micaela para todas las instituciones deportivas, así que es muy interesante el tema que se va a tocar también con Anita Dalmazo, nos pone muy contento, obviamente, amiga de esta casa. Pero digo, es una chance para que todos los que somos amantes de esto y de interiorizarnos en un montón de temas de lo que decías, poder participar. ¿Cómo se puede participar? ¿Cómo hace uno para poder estar? Bueno, es muy sencillo. Hay que simplemente inscribirse en la página de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Ahí hay un link donde hay que inscribirse directamente. Es mañana a las 15 horas. Es una jornada, Diego, que durará aproximadamente no más de 2 horas. La inscripción es gratuita y, como bien lo marcas vos, va dirigida no solamente a abogados. Esto va dirigido a dirigentes deportivos, a técnicos, a jugadores, a periodistas. Vamos a abordar temas de muchísima actualidad, inclusive la perspectiva que nos va a dar la abogada Irene Aguiar de España es muy interesante en el desarrollo de los protocolos y cómo ha afectado en un caso muy particular que hace pocos días vivimos en España, que es el caso Fuenlabrada. Este club que jugaba por un ascenso a la primera división y tuvo lamentablemente varios jugadores contagiados. Y se planteó todo un dilema a partir de esa situación de si el club había o no respetado el protocolo sanitario de la vuelta a la competencia, ¿no? Esto es un caso interesante de una perspectiva que a nosotros en Argentina nos puede pasar, ¿no? Totalmente. Marce, en medio de toda esta situación y la vuelta a los entrenamientos, pareciera que también se van concretando pases de fútbol. Bueno, estuvimos hablando varias semanas atrás de qué pasaba si Bebelo Reynoso terminaba yéndose de Boca Juniors. ¿Hay algo de dinero que le pertenece a los clubes de Córdoba para que nos cuentes? Bueno, es un caso interesante que ya lo hemos charlado en alguna otra oportunidad que hemos tenido. A ver, la situación está planteada así. Todo el mundo ya da por hecho, inclusive ha trascendido mediáticamente, de que esta transferencia, esta operación está realizada. En este sentido, a ver, hay que distinguir. Civi va a tener, por esta transferencia en particular, al Minnesota del jugador Reynoso va a tener derecho a cobrar, en este caso, el mecanismo de solidaridad
establecido en la FIFA, que creo que a Civi aproximadamente le corresponde el 1,5% del valor bruto total de la operación. Eso le va a ingresar sin ningún tipo de duda, le corresponde a Civi, tiene derecho a cobrar eso. Por otro lado, lo que está en el TAS, este reclamo que Civi le está efectuando a Talleres, es otra cosa totalmente paralela y distinta de esta transferencia. Bien. Está relacionado con el 20% de esa primera transferencia en la venta que le efectuó Talleres a Boca del 60% de los derechos económicos. O sea, Civi está reclamando el 20 del 60. Ese reclamo está en el TAS, como ustedes lo saben, lo hemos hablado, es un reclamo que está avanzado y que, a decir de las propias autoridades del Civi, esperan una resolución en un corto plazo. Pero a todo esto también se plantea algo muy interesante, Diego, Gastón y Ricky, que es lo siguiente: ¿qué pasó con el otro 40%? El otro 40%, Talleres lo ha canjeado, Talleres en ese 40% de los derechos económicos lo ha canjeado aparentemente por Pochettino. Digo aparentemente porque nos manejamos lógicamente con los trascendidos públicos, mediáticos. Exacto. No tenemos los documentos. Entonces la pregunta es si Civi tiene derecho a cobrar, o tendría, vamos a hablar en potencial, para ser más prudente, tendría derecho a cobrar también de ese canje que Talleres efectuó por ese 40%, adquiriendo un porcentaje más de Pochettino. O sea, no solamente el 20% de los 60, sino que también de los 40 que le quedaron a Talleres y que hizo el mecanismo con Pochettino, también debería cobrar algo Civi. Por supuesto. ¿Por qué? Porque Civi en realidad se quedó con el 20% de las futuras operaciones. Entonces yo siempre les he dicho que Civi era un socio de Talleres. Claro. Era un socio, o sea, mientras Talleres tuviera un porcentaje de los derechos económicos del jugador Bebelo Reynoso, a Civi siempre le correspondía el 20%. Entonces aquí también se va a plantear otro tema. Si Civi tiene derecho a cobrar un 20% de ese 40% que Talleres canjeó por Pochettino. ¿Me explico? Sí, totalmente. Entonces ahí se puede plantear de que Civi amplíe el reclamo que tiene ante el TAS. Por supuesto que esperemos que las partes se pongan de acuerdo, esa sería la solución más óptima. Pero de lo contrario, Civi tiene el derecho, lógicamente, a ampliar el reclamo. Que ya viene sosteniendo con Talleres de Córdoba. Ahí se plantea una cuestión ya muy técnica que no los quiero marear en definitiva, es si existe alguna posibilidad de tasar el valor de ese jugador Pochettino por ese 40%. En realidad nosotros hemos hablado también en este programa de que la tasación se efectúa cuando hay un trueque de jugadores y cuando hay una transferencia de derechos federativos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Pero como acá estamos hablando de derechos económicos, porque Talleres se quedó con un 40% de los derechos económicos, y a cambio de ese derecho económico le dijo: yo me quedo con este jugador y yo te doy este porcentaje, ahí se plantea el tema de si la tasación es o no obligatoria. A mi modo de entender, la tasación en esos casos no es obligatoria. Entonces, en definitiva, es sobre qué reclamaría Civi en ese 20% del 40% de ese canje con Pochettino. ¿Me explico? Sí, totalmente. Entendido. Ricky. Está claro. El problema, sí, ¿cómo andás, Marce? El problema, vos sabés que hasta acá lo de Bebelo ha sido todo un canje constante, nunca ha habido plata, entonces es este bendito problema que ha tenido Civi siempre para reclamar. Más allá de eso, también quería consultarte, porque creo que lo podemos analizar la semana que viene, el lío que hay entre UTEDIC y Talleres por esto de que los boleteros quieren cobrar. Ayer hubo una presentación en el Ministerio de Trabajo, piden los 3 partidos, Talleres aduce que, bueno, no haber partido, no cortar boletos, que son jornaleros y que no tienen que pagarles.
es todo un lindo tema. Creo que el Instituto ha llegado a un acuerdo con UTEDIC y Belgrano, por ejemplo, no lo tiene porque lo privatizó hace tiempo Armando Pérez con una empresa privada al tema del corte de boletos. No sé cómo habrá hecho en su momento honestamente Pérez con el sindicato, pero lo consiguió hacer. Son lindos temas en medio de la pandemia, ¿no? Sí, claro, bueno, porque lo que hemos venido siempre a lo largo de todos los programas sosteniendo, ¿no? Ricky, a ver, esta pandemia ha traído efectos inimaginables hasta dónde llegan, ¿no? Desde todo punto de vista, jugadores, técnicos, dirigentes, presupuestarios. En este caso acabamos de hablar de un conflicto de transferencia de derechos económicos, ¿no? Y esto que es cada vez más usual. Y ahora vos me tocas un tema muy interesante que me parece que da para hablar, da para explayarse, que es el tema de los que cortan los boletos, ¿no? En la cancha y en definitiva el reclamo que ellos están llevando adelante con respecto a algunos de los clubes de Córdoba. Totalmente. Marcelo, la vamos a continuar seguramente la semana que viene. Volvemos a recordar, mañana a las 15 horas hay que ingresar, decías, a la Facultad de Derecho para poder inscribirse y para poder estar presente en esta charla muy interesante que va a haber en el día de mañana, jueves 13 a las 15 horas. Volvemos a repetir, así que todos los que quieran podrán sumarse para ver a todos los disertantes que están ahí. Gracias, Marce. Gracias a ustedes y como siempre a disposición. Un abrazo. Un abrazo, Marcelo Vicellares, con una charla muy interesante en la de mañana y también, como siempre, desborrándonos y ampliando todo lo que va sucediendo.